Bien, vamos a comenzar. Cuando estamos hablando de eso, doctores, un aspecto muy importante, ¿ya? Y quiero que me entiendan eso porque nos va a costar después trabajo. O sea, si no lo entiendes ahora, más adelante te va a costar más trabajo revisar, ¿ya? Número uno, tenemos algo que se llama dolor. Sí, ya sé, he vuelto a la pizarra, ¿ya? Inflamación y fiebre. ¿Está bien? Dolor, inflamación y fiebre. ¿Ya? Entonces tú necesitas algo que vaya a tratar estos tres aspectos. Ahora, quiero aclarar un detalle importante. Cuando tú y yo hablamos de este tema de tratamiento de dolor, inflamación y fiebre, hay dos grupos de fármacos que son los fundamentales para esto, ¿ya? Se llama AINES. Entonces, los AINES te sirven para el tratamiento del dolor, inflamación y fiebre. Dolor, inflamación y fiebre. Uno son los AINES. ¿Está bien? El otro grupo son los corticoides, o también conocidos como antiinflamatorios esteroideos. Dependiendo del libro que vayas a utilizar, se le llama también antiinflamatorios esteroideos. Entonces, estos antiinflamatorios esteroideos, corticoides, te sirven para el tratamiento del dolor, inflamación y fiebre, ¿ya? Y por último, tenemos un grupo que se llaman los opioides. Los opioides, doctores, ¿ya? Es un grupo de fármacos que pueden generar adicción y están dedicados al tratamiento del dolor. ¿Ha quedado entendido? Solamente te sirven para el tratamiento del dolor, no te sirven para nada más. Entonces, eso tienes que tenerlo claro. Bien. Sí, sí, ya sé. Hemos vuelto a la pizarra. Ahora, para que Sí, ustedes entiendan cómo funciona esto, ¿ya? Vamos a ponerlo así. Ahí está. Esto es una célula. No es huevo, es célula. ¿Ya? Ahí está el núcleo, está el retículo endoplásmico rugoso, aquí tenemos los ribosomas, aquí vamos a tener una mitocondria desubicada, ahí está. ¿Está bien? Esta célula. Entonces, cuando esta célula sufre una lesión, o también se le puede llamar daño celular, vamos a ponerle mejor daño celular. Hay daño celular, ¿ya? Esta célula va a empezar a producir una serie de mediadores químicos de la inflamación. Entonces aquí te lo vamos a poner que esta célula va a producir, ¿ya? Los llamados mediadores químicos de la inflamación, ¿ya? Tenemos una gran cantidad de mediadores químicos de la inflamación. Tú no sabes la cantidad que tenemos. A ver, solamente para nombrar algunos, tenemos el factor de necrosis tumoral, el factor activador derivado de las plaquetas, tenemos el interferón, ¿ya? Tenemos las interleuquinas, ¿ya? Etcétera. Tenemos hartos, ¿ya? Pero de todos los mediadores químicos de la inflamación, hay uno que es la clave del asunto, ¿ya? Que se llama fosfolipasa A2. ¿Cómo se llama? La fosfolipasa A2. ¿Qué hace la fosfolipasa A2? La fosfolipasa A2 lo que va a hacer es actuar en la membrana plasmática. Actúa en la membrana plasmática. ¿Está bien? Al actuar en la membrana plasmática, lo que hace es sacar un pedacito de la membrana plasmática, saca los fosfolípidos de la membrana plasmática, pues se llama fosfolipasa, porque saca fosfolípidos. ¿Ha quedado entendido? Y al sacar los fosfolípidos, va a ayudar a la formación de un componente conocido como ácido araquidónico.
ácido araquidónico. ¿Está bien? Ácido araquidónico. Entonces, la célula que tiene un daño celular va a utilizar, o sea, va a producir mediadores químicos de la inflamación. Estos mediadores químicos de la activación, que puede ser factor de necrosis tumoral, factor activador derivados plaquetas, el interferón, las interleuquinas, etcétera, y entre ellos la fosfolipasa 2, que es la más importante, ¿ya? Lo que hace la fosfolipasa 2 es que va a sacar fosfolípidos de la membrana para producir ácido araquidónico. Ahora, el ácido araquidónico, doctores, es muy importante. ¿Por qué es importante? Yo sé lo que estás pensando, ¿no? Porque va a activarse la vía de la inflamación, ¿ya? Vamos a activar una vía de la inflamación, ¿ya? Que le vamos a llamar la vía, ay, no se nota, la vía principal de la inflamación, ¿ya? La vía principal de la inflamación. Y esta vía principal es mediante la COX. ¿Está bien? Es la producción de COX. Producción de COX. A la COX se le conoce también con el nombre de ciclooxigenasa. ¿Está bien? Ciclooxigenasa. Después de eso, doctores, tenemos que el ácido araquidónico también puede activar otra vía que se llama la vía, ¿ya? Alterna. Esta vía alterna, doctores, esta vía alterna, ¿ya? Es dependiente de la lipooxigenasa. ¿Ha quedado entendido? De la lipooxigenasa. Sea la vía de la lipooxigenasa o sea la vía de la ciclooxigenasa, las dos tienen la misma función. Ya, sea la vía principal o sea la vía alterna, las dos van a tener la misma función. ¿Cuál es la misma función? ¿Ya? La función de ambas es que, ¿ya? La ciclooxigenasa va a aumentar la producción de prostaglandinas. ¿Ya? La lipooxigenasa, ¿qué hace? Aumenta la producción de prostaglandinas. La ciclooxigenasa aumenta la producción de leucotrienos. Y la lipoxigenasa aumenta la producción de leucotrienos. La ciclooxigenasa aumenta la producción del tromboxano. Y la lipoxigenasa aumenta la producción de tromboxano. La diferencia está en que la vía principal hace que aumente en mayor cantidad, en mayor proporción. La vía alterna hace que aumente, sí, pero en cantidades más pequeñas. De toditos estos, prostaglandina, leucotrienos y tromboxano, adivina tú cuál es el más importante. Esto funciona así. Cuando existe una lesión celular, cuando existe lesión celular o daño celular, ¿ya? La célula va a empezar a producir mediadores químicos de la inflamación. Tenemos varios tipos de mediadores químicos de la inflamación. Uno de los principales es la fosfolipasa 2. La fosfolipasa 2 lo que va a hacer es sacar fosfolípidos de la membrana para ayudar a la formación de ácido araquidónico. El ácido araquidónico es muy importante porque ayuda a la activación de las dos vías de la inflamación. La vía principal de la inflamación, que es por la COX, también conocida como ciclooxigenasa, y la vía alterna de la inflamación, que es producida por la lipooxigenasa. Sea la COX o sea la lipoxigenasa, van a aumentar la producción de prostaglandinas, leucotrienos y tromboxanos. De todos ellos, el más importante son las prostaglandinas, porque las prostaglandinas son los que aumentan el proceso inflamatorio activando a la siguiente célula. La prostaglandina aumentada va a llegar a la siguiente célula y la siguiente célula va a sentir el aumento de prostaglandinas como si fuera una lesión celular, daño celular. Entonces, esta célula que siente la presencia de la prostaglandina dice, hay un disturbio en la fuerza, ¿no?
Entonces, ¿qué hace? Empieza a producir mayor cantidad de mediadores químicos de la inflamación, con factor de necrosis tumoral, factor activador derivados plaquetas, leucotrienos, etc. Y también produce fosfolipasa 2. La fosfolipasa 2 saca fosfolípidos de la membrana. Los fosfolípidos de la membrana van a formar ácido araquidónico, y este ácido araquidónico va a activar a la vía principal de la inflamación, que es la COX, y a la vía alterna de la inflamación, que es la lipoxigenasa. Y ambos aumentan la producción de prostaglandina, leucotrieno y tromboxano. De los tres, el más importante es la prostaglandina, porque la prostaglandina lo que hace es activar a la siguiente célula. El aumento de prostaglandinas es percibido por la siguiente célula como si fuera una lesión, como si fuera daño celular. Y esta célula va a empezar a producir mayor cantidad de mediadores químicos de la inflamación, como factor de necrosis tumoral, factor activador de las plaquetas, interferón, interleuquinas, etc. Y entre ellos la fosfolipasa A2. La fosfolipasa A2 lo que hace es sacar fosfolípidos de la membrana para la formación del ácido araquidónico. Y esto es muy importante porque, doctores, esto va a activar las dos vías de la inflamación, la vía principal de la inflamación y la vía alterna de la inflamación. La vía principal es dependiente de la COX y la vía alterna es dependiente de la lipoxigenasa. Ambas vías lo que hacen es aumentar la producción de prostaglandina, leucotrieno y tromboxano. ¿Ya? De los tres, el más importante es la prostaglandina. Y esta prostaglandina es percibido por la siguiente célula como si fuera una lesión celular, daño celular. Y eso es lo que estás pensando. Y dices, no, ¿para qué pues tanta guaragua? ¿No? Doctores, yo no te hago el mapa en vano, ¿ya? Y eso lo debería saber cualquier médico. No te hago el mapa en vano. ¿Por qué es muy importante que sepas esto? ¿Ya? Porque tú vas a utilizar un grupo de fármacos, ¿ya? Vas a usar un grupo de fármacos que se llaman AINES, ¿cierto? Y los AINES, aquí te lo voy a poner. Ahí está. AINES. AINES. Adivina dónde actúan los AINES. Bloquea a la COX, bloquea la producción de COX, bloquea la producción de ciclooxigenasa. Eso significa que bloquea la vía principal de la inflamación. Muy bien, aquí es donde tú dices, con razón, eso lo explica todo. ¿No ve? Sí, yo sé lo que estás pensando. Pero vamos a suponer que no. ¿Ya? Cuando tú te tomas un ibuprofeno, ¿el ibuprofeno actúa instantáneamente? ¿Sí? ¿No? No, 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 doctor. No. ¿Y te quita la inflamación, pero así al 100%? No. no, doctor. No. ¿Y por qué será? Porque está activa la vía alterna. La vía alterna. Muy bien, porque el AINE, ibuprofeno, solamente te bloquea la vía principal, pero la vía alterna sigue funcionando. Y como sigue funcionando la vía alterna, ese va a seguir produciendo prostaglandinas. Muy bien, si tú quieres mejorar y tener un efecto antiinflamatorio rápido, potente, efecto antiinflamatorio rápido, potente, lo que tienes que hacer es utilizar corticoides. Corticoide. Sí, corticoides. Todo el mundo le tiene miedo a los corticoides. Bueno, varios colegas tienen miedo a los corticoides. Los corticoides van a bloquear la fosfolipasa 2. Si se bloquea la fosfolipasa 2, lo que vas a hacer es inactivar las dos vías de la inflamación. Inactivas la vía principal, inactivas la vía alterna. Es por este motivo que los corticoides son mucho más efectivos controlando los procesos inflamatorios. Los corticoides, ¿ya? Son antiinflamatorios esteroideos. Lo que hace el corticoide es que bloquea la fosfolipasa A2. Si no hay fosfolipasa 2, acabas de bloquear toda la cadena. No va a haber ácido araquidónico, no hay activación de la vía principal, no hay activación de la vía alterna. Entonces los corticoides son antiinflamatorios mucho más efectivos. Tienen una potencia inflamatoria mucho más alta que los mismos AINES.
¿ya? Tiene mayor potencia antiinflamatoria. Obviamente también te sirve para el control del dolor y obviamente también para el control de la fiebre, ¿ya? Precisamente porque no permiten la formación del ácido araquidónico. En primer lugar, lo que tienes que entender es que tenemos COX, la ciclooxigenasa, pero tenemos dos tipos de COX, ¿ya? Tenemos dos tipos de COX. Tenemos un tipo de COX conocido como la COX-1, ¿ya? Y tenemos otro tipo de COX conocida como la COX-2. Voy a primero dibujar la parte básica, precisamente, o esquematizar la parte básica para que luego me puedas entender, ¿ya? La COX-1 la vamos a llamar fisiológica. Fisiológica, ¿ya? En algunos libros no solamente le dicen fisiológica, sino también se le llama constitutiva. ¿Qué quiere decir? Que esta es la COX que es normal. Todos tenemos esta COX. Tú estás produciendo esta COX todo el tiempo estás produciendo esta COX, ¿ya? Es la que produce las acciones normales, ¿ya? Está a cargo de la producción de ácido gástrico, está a cargo de la producción de, ¿cómo se podría decir esto? Está a cargo de la producción de, bueno, disminuye la producción de ácido gástrico, está a cargo de mantener la presión arterial, está a cargo de la función renal, o sea, esta COX es buena. Cuando se activa la COX-2, o sea, cuando hay un proceso, una lesión, se activa la COX-2. ¿Está claro? Cuando hay algún tipo de lesión, lo que se activa es la COX-2. La COX-2, doctores, es lo que nosotros conocemos como la COX patológica. ¿Ya? Patológica. ¿Ha quedado entendido? Esta COX patológica no es constitutiva, es patológica. ¿Ya? Esta COX es la COX que es anormal. Esta COX está a cargo de producir la llamada dolor, es lo que produce el dolor, la inflamación y fiebre. ¿Ya? Dolor, inflamación y fiebre. La normal es la que te produce los procesos corporales normales. Ahora, ¿cuál es el asunto? O sea, ¿por qué es importante que tú sepas ese detalle? ¿Ya? Porque aproximadamente, doctores, el 95% de los fármacos que hay en el mercado, el 95% de los fármacos que hay en el mercado, van a actuar bloqueando la COX. Ahora, ¿cuál bloquean? ¿La COX-1 o la COX-2? A los dos. ¿Está bien? Son el 95% bloquean la COX-1 y bloquean la COX-2. No diferencian. Estos fármacos se le llama no selectivos, no selectivos de la COX. Por ejemplo, el ibuprofeno bloquea a los dos. Diclofenaco te bloquea a los dos, a la COX-1 y COX-2. ¿Cómo se llama esto? El aceclofenac te bloquea a los dos, ¿ya? ¿Cuál más? A ver. El ketoprofeno, el ketorolaco, te bloquea a los dos. Son no selectivos de la COX. O sea, casi toditos son no selectivos de la COX. Tenemos un grupo de fármacos, vamos a hacer con esto, ¿ya? Que son aproximadamente el 5%, que son los llamados selectivos de la COX-2.
Significa que este grupo de fármacos bloquean la COX-2 de forma selectiva. Selectivos de la COX-2. Significa que tendrían que bloquearte la COX-2, pero no tener acción sobre la COX-1. ¿Quiénes son de este grupo de fármacos? Bueno, en este grupo de fármacos vas a tener, por ejemplo, al meloxicam. Vamos a tener también a la nimesulida. ¿Ya? Y vamos a tener también una familia de fármacos que son los COSIPs. Es toda una familia. Zavecosip, Selecosip, etc. ¿Está bien? O sea, no son muchos los fármacos del mercado que son selectivos de la COX-2. Yo sé que estás pensando, estos fármacos deben ser la raja, estos fármacos deben ser la última generación, debe ser lo que deberíamos utilizar. La respuesta es, yo te lo dejo a tu criterio. Porque si bien tienen algunas ventajas como que son selectivos de la COX, también tienen sus propios problemas y desventajas. Yo sé lo que estás pensando y dices, no, wow, qué interesante, pero ¿por qué es importante saber si es COX selectivo o COX no selectivo? Por eso, doctores. ¿Ya? Ahora este es el detalle. La COX-1 es fisiológica, ¿cierto? Sí. Entonces ayuda a mantener los procesos fisiológicos normales, ¿cierto? Sí. Sí, muy bien. Ahora, y la COX-2 es la patológica, ¿cierto? Es la que produce dolor, inflamación y fiebre. ¿Ya? Si tú le vas a dar al paciente, un AINE, este AINE va a actuar sobre la COX-2. Entonces, ¿qué hace? Va a tener acción como antiinflamatorio, va a tener acción como analgésico y va a tener acción como antipirético. Al anular la COX, anula las dos, pero al anular la COX-2 tiene todos sus efectos beneficiosos. ¿Qué va a pasar con la COX-1? Se va a inhibir. Y no olvidemos que la COX-1 ayudaba a la producción de prostaglandinas, que es precisamente para que vaya a tener procesos fisiológicos normales. Entonces, al anular a la COX-1, es aquí donde aparecen, doctores, la mayoría, no voy a decir todos porque no es cierto, pero aparece la mayoría de los efectos adversos. No olvidemos que la COX, ¿ya? Va a ayudar a la producción de la COX-1 y también la COX-2, o sea, no hay diferencia, son iguales las dos. Pero la COX-1 es la que produce los efectos fisiológicos. Si tú cortas los efectos fisiológicos, lo que vas a tener al cortar el efecto fisiológico es que vas a tener la presencia de efectos adversos. Número 1. Cuando tú utilizas el AINE y cortas la COX-2, vas a tener los efectos beneficiosos de los AINES, que son antiinflamatorio, analgésico, antipirético. ¿Está bien? No lo olvides. Utilizas un AINE no selectivo al quitarle la COX-2, analgésico, antiinflamatorio, antipirético, pero al quitarle la COX-1, la mayoría de los efectos adversos. Bien. No olvidemos esto, ya lo hemos visto. Todo comienza con el daño celular. El daño celular produce mediadores químicos de la inflamación y estos son los que llevan a producir dolor, inflamación y fiebre. No olvidemos que los encargados de producir este dolor, inflamación y fiebre son fundamentalmente las prostaglandinas, los leucotrienos y los tromboxanos. No te estoy diciendo nada nuevo, ya hemos hablado de todo esto. ¿Ya? No olvidemos, y también hemos hablado de esto, que existen básicamente dos tipos de COX. No olvidemos que la COX-1 cumple funciones fisiológicas normales. Es normal que tengas prostaglandina gracias a la COX-1, ¿ya? Ahora, normalmente, cuando existe exceso de prostaglandina,
porque se activó la COX-2, es cuando va a aparecer dolor, inflamación y fiebre. ¿Está bien? Bloquear la COX-1, ya hemos hablado de esto. Bloquear la COX-1, doctores, puede llegar a tener repercusión a distintos niveles. Le afecta a muchos órganos, como ser el estómago, sistema renal. Aquí te lo voy a anotar. Le afecta a muchos órganos, como ser, por ejemplo, estómago e intestino, el sistema renal, el sistema pulmonar, el sistema vascular, el aparato reproductor, ¿ya? Incluso le puede afectar al feto y al recién nacido. ¿Está bien? Bien. Ya hemos hablado de esto, por si acaso. Puedo seguir, ¿no? Sí. Muy bien. Bien. Este es tu cuerpo con COX-1 y la cantidad de prostaglandinas. Este es solamente para hacer una analogía, ¿no? Este es tu cuerpo con COX-1 y prostaglandinas. Entonces aquí vamos a poner, aquí te lo voy a colocar, ¿ya? Este es COX-1, aquí está COX-1, ¿ya? Y las prostaglandinas. ¿Está bien? ¿Cómo está el organismo? Tranquilo, equilibrado, homeostasis. Está tranquilo, equilibrado. Muy bien, homeostasis. ¿Ya? Y este es el cuerpo cuando tienes exceso de COX. ¿Ya? Este es el cuerpo cuando existe ya la COX-2 y tienes un exceso de prostaglandinas. ¿Me estoy dejando entender? Cuando tienes exceso de prostaglandinas por la formación de la COX-2, es que vas a entender, va a surgir este proceso inflamatorio, va a surgir el dolor, la fiebre, etc. Es por eso que tú tienes que aprender a controlar, a moderar la producción de prostaglandinas. Este pequeño cuadrito es pregunta de examen. No, mentira, tranquilos. Solamente es para mostrar un pequeño detalle. Y cuando hablamos de la prostaglandina, ya existen varios tipos de prostaglandina. Solamente pónganse a ver, ya. Se tiene la prostaglandina, por ejemplo, aquí tienes la prostaglandina, la I2, ya. Ya. Luego, si hay una prostaglandina I2, significa que hay una prostaglandina I1. Y posiblemente hay una prostaglandina I3. Tenemos la prostaglandina E, ¿ya? E, la E2. Y tenemos la EP1, la EP2, la EP3 y otras inespecíficas también. Tenemos la prostaglandina, la F2A, ¿no? Con el factor FP y demás. No necesito que te aprendas todo, ¿ya? No necesito que te aprendas todo. Yo necesito que enfoques toda tu atención en una sola cosa, ¿ya? Ahí está, te voy a mostrar, para que no digas que no te he mostrado. Ahí está. ¿Cuál es la principal prostaglandina responsable de los procesos inflamatorios? El principal para producir fiebre, el principal para producir dolor, el principal para producir alteraciones gastrointestinales, el que se encarga de los procesos inflamatorios. La principal prostaglandina es la prostaglandina E2. También tenemos otro tipo de sustancias que son sustancias proinflamatorias, como por ejemplo los leucotrienos, ¿ya? Leucotrienos, también el tromboxano, ¿ya? Vamos a quedar en este punto, porque tengo que hablar de leucotrienos, tenemos que hablar del tromboxano y luego tenemos que hablar cómo se hace el tratamiento con AINES. Pero ya van a tener aquí la idea básica. Vamos a quedar en este punto, doctores. Bueno, doctores, muchas gracias a todos por su atención, son muy amables. Que tengan un excelente fin de semana, un buen carnaval, por favor, cuídense mucho.